Hola a todos, soy Miguel Ángel Trentano y quiero daros la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube llamado Estrellas Anónimas del Motociclismo. Nuestro invitado de hoy es el piloto castellano-manchego de Almansa, Andrés Sánchez Marín. Andrés Sánchez Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye, enhorabuena, me encanta vuestro canal. Pregunta obligada, ¿tu pasión por las motos, Andrés? Bueno, yo el primer recuerdo que tengo de ir a montar una moto era con apenas 3-4 años. Mi padre tenía una Lube, vivíamos en un pueblo que se llama Carcelén, en el interior de Albacete, entre Albacete y Ayora, precisamente. Y el primer recuerdo que tengo es que él me subía al depósito y como la moto llevaba una Lube de 90 centímetros cúbicos, la moto llevaba el cambio en el depósito, como la UCI. Como la UCI, sí. Me decía que no se escape en las cuestas arriba. Tú apóyate ahí para que la primera no se escape. Ese es el primer recuerdo que tengo de una moto. Ya. ¿Y cómo decidiste ser piloto de competición? Pues mira, porque creo que antes fuiste de sí, motocross. sí. La verdad es que, bueno, con 9 años me fui a vivir a Almansa y allí empecé con los nuevos amigos en el colegio y a partir, a mí siempre me había gustado hacer deporte, jugaba al fútbol, pero la verdad es que era muy malo. Pero como todos los niños en aquella época. Pero como me gustaba correr y resulta que soy zurdo de pie, con la pierna, pues entonces había pocos zurdos. Jugaba más que nada porque había pocos zurdos, no porque era bueno. Y bueno, ya llegó un momento de 16 años que veía que aquello sí me gustaba, pero vamos, tampoco había. Mis amigos se dedicaron más al fútbol y con la nueva gente con la que yo empecé a contactar, pues le gustaban las motos. Javi Rodríguez padre, no sé si os sonará también, porque Javi Rodríguez, el hijo, llegó a ser campeón de España en 600 y ahí empezamos, bueno, pues con las derbis, las mobilet y trasteando más que nada, trasteando, ¿no? Y cuando alguien tiraba una moto, pues intentábamos nosotros recuperarla y eso, pues no había dinero, claro, para comprarla. Entonces, a partir de ahí, pues con 16, 17, 18 años, puse un taller de motos. En aquella época España era, bueno, pues las fábricas españolas de motores de 2 tiempos, 250, eran motos ya competitivas y me dio por correr motocross, que era lo que había. O sea, todo el mundo lo que hacía es correr motocross. Es verdad que en Almansa ya había muchos años te hablo de los años 70, pues ya habría más de casi 30 años de historia de carreras, pero era una vez al año que tú veías las motos pasar. Y el resto del año pues lo que hacías es coger las motos e irte al campo. Era más fácil que hoy en día, no hay tanta preocupación por los seguros, por la matrícula, por la Guardia Civil, que había menos. Se persigue menos la cosa. Sí. Y bueno, de ahí salíamos al campo con las motos de cross y bueno, pues nos dio por correr. Ya que salíamos al campo de vez en cuando, pues oye, pues vamos a correr, porque eran las mismas motos, claro, con las motos que se hacían las carreras de motocross con las que teníamos nosotros, que no estaban matriculados, como te digo. Y así empecé con el motocross. ¿Tu primera carrera, vaya? Vale, pues yo te digo, voy a la mili, vuelvo y veo que el motocross, fíjate, te cuento una anécdota porque era curioso, a mí no me gustaba, la verdad es que eso de saltar no me gustaba, pero claro, cuando llegábamos los amigos y nos llevábamos un metro a ver quién es el más valiente, pues claro, a más valiente, pues esto es lo que hay. Vamos a pedir el salto, ¿no? No, a lo lejos. A lo lejos. Nos íbamos allá a un sitio que estábamos más o menos cerca de Almansa y además nos íbamos al mediodía, o sea, antes de irnos a comer. O sea, la gente salía a la 1 de trabajar, yo tenía una pequeña tienda, nos íbamos y entre la 1 y las 2 nos íbamos a saltar. Y yo pues, siempre procuraba ser de los que más saltaba, ¿sabes? Pero en el fondo a mí eso de los saltos no le gustaba. Entonces cuando volví de la mili, había un periodista en Almansa, Juan Luis Hernández, ha sido el corresponsal aquí en la revista Motociclismo mucho tiempo por la Comunidad Valenciana. Y la verdad que yo, como veía las carreras en Almansa, solamente veía las de Almansa, o sea, no recuerdo de haber salido fuera a ver carreras. Y a partir de ahí pues me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas porque, oye, pues yo lo voy a dejar porque esto no me termina de convencer. Pues, oye, ¿por qué no lo intentas en velocidad? Entonces era muy fácil en aquella época hacer una moto de cross, pasar la velocidad. Era cuestión de buscarte una llanta más pequeña, a ver cómo ponías un freno. Neumáticos, tal, sí, a ver cómo ponías un poquito. Yo recuerdo pedir un neumático, pedí una llanta delantera de una Impala y la conseguimos acoplar un freno de doble leva, que para nosotros aquello, madre mía, qué freno más grande. Que no,
y así empecé con una Capra 250 de cross en velocidad, que es lo que se lleva también entonces, más o menos preparada, más o menos bonita. En 2,5, ¿no? En 250, sí, porque entonces era lo que se llevaba, en 250. Y bueno, para bien o para mal, la primera carrera es que arranqué primero. Y yo no me lo creía, y bueno, al final acabé quinto. ¿Dónde fue eso? En Almansa. En Almansa. En Almansa, sí. En Almansa. Y bueno, sabes, la verdad es que también con una 250, un desarrollo más corto, y pues era fácil derrapar, fácil levantar una rueda, y como aquello era algo que en motocross lo hacías habitualmente, pues casi sin darte cuenta, y además resulta que aunque se movía mucho menos que en motocross, claro. Lo hacía fácil. Sí, la verdad es que, ves, luego te das cuenta que efectivamente hay que entrenar en motocross porque pues, claro, entrenar la inclinada, las frenadas. Y a partir de ahí pues ya empecé a correr. En 250, porque entonces yo siempre he dicho que soy un poco... soy un gran hombre. Siempre he dicho que soy un poco grande para la 125 y la 250 era una categoría que me iba fenomenal. Y tu primera fue en Almansa y luego ya las siguientes ya te tendrías que venir. Luego sí. Aquí a la Comunidad Valenciana una vez al año. Es una vez al año. Y en Albacete en aquella época no se corría. Hubo muchos años que en Albacete no se hacían carreras hasta que luego no se recuperó el polígono industrial. Y entonces la única manera de correr era venir de aquí a la Comunidad Valenciana. Que entonces no era la Comunidad Valenciana ni siquiera. Entonces no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si... era la zona Levante, creo que se llama, región de Levante. No, sí, tampoco lo recuerdo. Y bueno, y así empecé. La verdad es que como había mucho nivel, me costó mucho trabajo empezar a estar delante. ¿Te sacaste la licencia aquí, supongo? Sí, eso fue curioso. El señor Ramos, el famoso señor Ramos. La persona que a mí me ayudó tenía una joyería en Almansa, a la que yo luego trabajé. Y bueno, ese hombre al final, José Francisco Urbano se llama, él sabrá lo que le costó en B que yo corriera, porque al final a Ramos le gustaba que le regalaran cosas, sí. Eso dicen todos los pilotos. El otro día Martín nos dijo que le regaló 3 o 4 o 5 pares de zapatos, bueno, era así aquel señor. Nosotros teníamos una joyería y además vendíamos material de fotografía y de cine y alguna cosa más, jamás de zapatos, alguna cosa más. ¿Y cuántos años corriste aquí en Junior? Pues la verdad es que antes te lo comentaba, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que sí que estuve como 2 años que, bueno, pues salía, más o menos estaba ahí, pero, jolines, no ganaba. Empecé a hacer ya... Es que era difícil ganar aquí, ¿eh? Empecé a hacer terceros, cuartos, segundos, y luego creo que el último año, ya, no sé si fue el segundo o el tercer año, ya con frecuencia hacía segundos y terceros, y yo cuando me iba a casa decía, joder, no, yo nunca voy a ganar. Entonces, como llega un momento y te enfadas contigo mismo, pero siempre me ganaba alguien, o sea, no era siempre el mismo, porque recuerdo que en las carreras de motocross parece que siempre había unos favoritos, y aquí siempre venían y siempre, me imagino que era porque corrían en su pueblo, siempre alguien que otra carrera había estado detrás de ti terminaba ganándote. Eso no puede ser, ¿no? La verdad es que aquí, bueno, Valencia es la cuna del motociclismo en España, me imagino que entre Valencia y Cataluña, los demás somos una cosa excepcional. Yo lo digo incluso ahora mismo Jorge Martín, en Madrid, pues no es normal. No era normal Ángel Nieto, con perdón, en el sentido de que un madrileño... Que se tuvo que ir a Barcelona, Ángel Nieto. Claro, entonces, aquí en Valencia, ya te digo, yo siempre... Yo recuerdo, mira, luego creo que ya fue en 125, pero, jolín, es que me acuerdo de Vicente Martínez. Sí. Y él te recuerda mucho, ¿eh? Es que, joder, es que llega a tu pueblo y que te ganas, pues te duele mucho. Te jode. Claro. Yo recuerdo que por fin un día le gané en Alcira y yo le dije, toma. Claro, me ganaba en Almansa y, coño, hostia, y luego no le ganaba yo aquí, ¿cómo es posible? Hasta que ya un día con la 125, recuerdo que fue. Él llevaba la mobilete, si no recuerdo mal, y yo llevaba una moto que le habíamos comprado hace Garra, una MBA. Entonces creo que se llamaba Morbidelli, todavía no se llamaba Morbidelli, Benelli Arme. Sí, era lo mismo, porque al final eran los empleados de un sitio que iban al otro, porque Morbidelli también partía de la fábrica de armas de Morbidelli Benelli Arme, por eso es MBA. ¿Sabes? Y yo creo recordar que él iba con la mobilete y yo iba con la 125, y recuerdo muy bien que en la última curva de izquierda le conseguí ganar y dije, por fin. En Alcira. Claro, la alegría me duró lo que me duró, porque luego se trajo a su hermanico. Luego
Vicente aparece con su hermanico pequeño. Un tal Jorge. Un tal Jorge Martínez Aspar, madre mía. Eso fue Junior, ¿eh? Eso sí. Yo no me acuerdo, ya era senior, yo creo, porque era senior. Los primeros años, ¿sabes? Hasta los accidentes graves de San Vicente y de Benidorm, con 250, porque además fue en poco tiempo, que recordar en 15 días o así, fue un accidente muy grave con un muerto y luego en Benidorm también. Sí. Yo en Benidorm estaba, en San Vicente creo que no estaba. Y se prohibió ya correr con las 250 y se hizo la 125. Yo entonces me compré una Bultaco Striker, por cierto negra, porque me recuerdo que 125 decía que era para correr la Copa Striker, era la blanca, y yo corría con esa. Entonces al final me acuerdo de una carrera conseguimos ya poner un cilindro de una moto de cross a la 125 y bueno, la moto funcionaba, corríamos porque en el pueblo que, no sé, al final hacías algo diferente a lo que hacían el resto de amigos y descubrimos que había mucha afición a la moto. Entonces, bueno, pues era típico en Almansa estar preparando durante la semana la moto y venir un montón de amigos al pueblo que correspondiera. Sí. Yo afortunadamente he conocido Valencia en aquellos años pues gracias a las carreras. Entonces, no es como ahora que es tan fácil con el GPS, ¿no? Pero, o sea, bueno, más o menos estábamos muy cerca, pero eran tantísimos sitios donde se podía correr que era una maravilla. Sí. No había circuitos permanentes, bueno, estaba el Jarama, luego ya posteriormente Calafat, fue Calafat, pero ya fue posterior incluso, o sea que... Y entonces era una maravilla porque venías y además te sentías de verdad que formabas parte del espectáculo en el sentido de que la gente agradecía las carreras, no había tantas quejas con el ruido, la gente, pues igual que yo recuerdo de joven o de chiquillo cuando la gente los pilotos iban a correr a Almansa. Yo el primer recuerdo que tengo de un piloto con nombre y apellido es Santiago Botella. Santi Botella. Y es porque yo llego a Almansa y, oye, carreras de motos, pues vamos a verlas. Y entonces ya nos daban el tríptico aquel con el reglamento particular, las vueltas, los dorsales. Y yo eligiendo, pues mira, a mí me cayó bien Santiago Botella. Y desde entonces, cada vez que lo veo me acuerdo de aquel detalle. Santi Botella. Mis héroes eran Pedro Cegarra, Enrique Escuder, el hermano Escuder también, Daniel Mateos. Y recuerdo luego ya en Almansa posteriormente que hasta incluso Andrés Pérez Rubio, Carlos Morante de Madrid, Denis Noyes. Entonces el Nani veía las 250 aquellas allí y madre mía, yo alucinaba. Además es que lo hacían, a mí Escuder me parecía una maravilla conduciendo, lo hacía fácil. A Cegarra lo veía un poco más nervioso y por supuesto a Daniel Mateos, que Daniel Mateos en aquella época yo creo que fue su mejor época, aunque luego me ganó un campeonato de España. Bueno, yo creo que lo perdí, pero bueno. Él era un chiquillo comparado con Cegarra y con Escuder. Tres iban con Bultaco y veías aquellas motos. Luego, por ejemplo, recuerdo de la Osa 250, me acuerdo de ver, no sé si por otra vez he visto la película Un verano para matar. Me acuerdo de ver la Osa Enduro 250, aquella moto blanca, era una preciosidad. Lleva detrás también como para el dorsal y hechas... Entonces se inventó el supermotar, porque aquí realmente eran motos de supermotar. Es que Pedro Cegarra, igual que Enrique Escuder, realmente era supermotar. Lo que no hacían era levantar ruedas, pero era supermotar. Afortunadamente, yo recuerdo que algún incidente que otro hubo, algún incidente o algún accidente, pero la Virgen debe ser que existe porque pasaban pocas cosas por lo que podía pasar, ¿verdad? ¿Quién era tu mecánico, Andrés? Yo he tenido varios mecánicos, el madrileño el Boqui, no me acuerdo ahora cómo se llama aquí, el de Valenciano, no me va a perdonar, si me ve por la calle Pero la persona con la que más cariño... Bueno, por supuesto, los primeros mecánicos son mis padres y mis hermanos y mis amigos. Mi padre ya estaba jubilado y se pasaba las semanas intentando reparar la moto, poner la moto más o menos en condiciones para el día siguiente, que mi padre no era mecánico, pero bueno, sabía ciertas nociones tenía, ¿sabes? También es verdad que entonces no se desmontaban los motores. La compresión no recuerdo en aquella 250, no recuerdo nosotros en casa de comprobarla o de ver las tolerancias de pistones, cilindros, si eran cónicos o no.
esas cosas no recuerdo. Pero mi padre y mis hermanos eran las personas que hacían posible que estuviéramos aquí. Yo tengo un recuerdo maravilloso de Bernard padre, Sí. porque se portaba muy bien con mi padre. O sea, me acuerdo que Bernard padre hablaba valenciano y para nosotros era difícil entender, porque además él tenía un acento que todavía nos costaba un poco Sí, más. sí. Pero yo tengo un recuerdo maravilloso de Bernard padre, del trato que le daba a mi padre. Y yo he procurado devolvérselo a los hijos cuando han ido por Albacete, o sea que... Bernat y Alex. Sí, sí. Y ya fallecieron los... Sí, sí, de la vida. Sí, sí, sí. Por eso es bonito, antes de comentar, ¿no? Por eso es bonito estas cosas, pero que... Recordamos. que nuestros nietos vean este vídeo algún día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y mi mecánico favorito, la persona con la que más me ayudó, que además de ser un mecánico, yo creo que era mi hermano mayor, era mi cocinero, era el conductor de la furgoneta, era el que reparaba si hacía falta la furgoneta. Siempre ser una persona a la que yo tendré que tener muy agradecido, como a Ruano, que te decía, como José Francisco Ruano, porque bueno, por muy poco dinero, yo creo que por muy poco dinero me aguantó. La verdad es que a mí el poco dinero que yo podía conseguir como autónomo, porque al final yo corrí siendo un autónomo, o sea, no era piloto oficial, era yo mismo. Sí, sí. Y te lo costeabas tú todo. Claro, y además, y ese es otro problema, porque si tú tienes que costear el equipo, cuando llega un momento dices, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Pues dices, hostia, que no tengo presupuesto. Es que siempre estamos por lo mismo. No es lo mismo que decir, venga, mi obligación es solo darle al mango, tengo que sacar resultados. Alguien lo pagará y no soy yo, pero sí. Pero Ángel Perurena, Ángel Perurena era muy bueno, y era tan bueno que él me decía, Andrés, a mí no me pidas que te mejore el motor, o sea, que nos den un motor, que nos digan las explicaciones técnicas, las dudas que tenga, y a partir de ahí... Que no rompa y ya está. Y efectivamente, la primera vez que yo vi a alguien medir el pistón para ver qué cilindro era el mejor para ese pistón, o qué pistón era el mejor para ese cilindro, el grosor del pistón, el diámetro del cilindro, y además resulta que no hacíamos nada que no fuera lo que una moto de serie que habíamos comprado, mantenerla. Recuerdo también mi hermano, que por ejemplo a mi hermano le gustaban mucho los aviones de radiocontrol, y él ya sabía que Giró, que era ingeniero de OSA, fue campeón de Europa de radiocontrol de velocidad. Eduardo Giró. Y entonces mi hermano decía, oye, ¿por qué no ponemos gasolina de 115 octanos? Porque la verdad es que nunca llegamos a hacerlo. Y pues yo pensaba pero no estaba prohibido, se podía haber hecho. Y fue un fallo que yo reconozco durante mucho tiempo, el no haber poder comprimir más la moto. Un poquito más. Que al final era el pequeño resultado. Igual que mirabas el chico. Ahora lo hacen, ¿eh? Claro. Pero bueno, incluso ahora hay que ver qué gasolina es la que está homologada. Pero había cosas que dentro de nuestra falta de conocimiento, que se podían haber hecho y no se hicieron en su momento, pensando que a lo mejor no era, pero como no es lo que es al revés, el reglamento con la decía qué es lo que no está prohibido. Lo que sí te digo es que yo siempre partidario, incluso además en la vida profesional o de deportista, en la vida como ciudadano, o sea, gana lo que quieras, pero gánalo honradamente. Sí. Y además, cuando tú es un buen principio. Has ganado algo honradamente, o cuando has ganado una carrera y alguien viene a hacerte una reclamación, la alegría es el doble, porque dices, ¿ves? O sea, te la duda, ahí está. Desmonta, mira lo que quieras, esto es lo que... Y siempre cuando he tenido alguna queja porque se suponía que mi moto corría demasiado y tal, pues luego nunca he tenido ningún problema en perder una verificación técnica, o sea, siempre las hemos pasado y siempre es una alegría doble, ¿no? Ganas la carrera, si hay alguna duda te desmontan el motor y ven que está todo correcto. Eso en España, porque la verdad es que en el Mundial bastantes problemas tenía ya con clasificarme. Ahora hablamos de ello. Y Andrés, cuando pasaste ya después de junior, senior y todo esto a super, ya un poco más profesional ya, digamos. Sí. ¿Qué año empezó un poco ya la historia? Bueno, como ya, más o menos ya por Valencia conseguimos, ya te digo, después de 2 o 3 años conseguimos ganar, pues ya ganábamos con alguna frecuencia, ganábamos carreras, yo no recuerdo cuántas, pero yo sé que he ganado carreras. Muchas diría, o muchas para las que entonces se corrían, porque claro, en aquel entonces, fíjate, el Mundial incluso se hacían 10 carreras, ahora son 22, o sea que
no recuerdo exactamente cuántas carreras corríamos por año, pero bueno, ya llegó un momento en que ganaba carreras, pues dijimos, si quieres ganar el Campeonato de España, lo que tienes que hacer es entrenar. Y como no había circuitos, la forma de entrenar era ir al Mundial. ¿Era una forma de entrenar cara? Sí, pero es que era la forma en la que podías aprender con gente que tenía más nivel que tú, podías ver los neumáticos que se utilizaban, las bujías que se utilizaban, la puesta a punto se utilizaba, todas esas cosas, y luego, por supuesto, rodar, porque al final lo que necesitabas era rodar. Yo recuerdo que la primera vez que fui al Jarama iba perdido. O sea, ya ganaba carreras en Valencia y dice, pero ¿cómo es posible? No tiene nada que ver, ¿eh? Es como, mira... Unas curvas anchas, súper anchas que tenías que... No sé si hablo muy deprisa. No, ¿qué va? Mira, yo recuerdo, mi primera carrera en el Mundial fue en Argentina, en Buenos Aires, en 1980. Buenos Aires. No sé si 81 o 82, se me va un poquillo la cabeza. Pero bueno, recuerdo que al llegar allí... Y de forma, y disculpa, totalmente autónoma, ¿no? Sí, y Argentina... Sí, totalmente. Voy a contar una anécdota ahora que... Sí. Recuerdo, o sea, ir a Argentina entonces era una pasta. Eso por eso te he cortado, disculpa, ¿eh? Y creo, fíjate, al final se vino de mecánico Tony García Moreno, que fue campeón de España de 500, fue un piloto que también corrió el Mundial de 250 con una JJ Cobar, aquella moto, la misma de Sito Pons, la segunda moto que se hicieron fue para Tony García. Bueno, pues Tony, como ya sabíamos que ese año se iba a venir, de alguna manera él iba a ser el que me iba a orientar. Incluso, claro, otro problema, cuando dije, hay que ir a Finlandia, y madre mía, ¿dónde está eso? Si yo, lo más lejos que había ido era Madrid, me cago en 10, o sea, que me ir a Finlandia, además, mi inglés era, pues como ahora, no es que sea muy bueno, ahora me defiendo un poco, pero vamos, no, es que no sabíamos nada, es que el diccionario había que llevarlo ahí. Bueno, te contaba, vamos a buscar el billete, 500.000 pesetas, quiero recordar, cada billete para ir a Argentina, claro. 3.000 euros de ahora, fíjate. Al final fuimos dos, pero claro, 1.000.000 de pesetas era un pastón en aquella época, que yo era, madre mía, madre de Dios. Luego, por ejemplo, un detalle, oye, es que la moto hay que quitarle el agua porque en la bodega, como no va presurizada, puede el agua, si el motor lleva agua, puede, al congelarse, a poca temperatura, bueno, vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a la agencia de viajes y dice el de la agencia de viajes, oye, me está preguntando aquí el chaval, pues claro, también te daban un límite máximo de kilos y qué neumáticos he hecho. Y me acuerdo que desde la agencia le preguntan por telefax, entonces no había, era telefax, se escribía con máquina, no era ni el fax, era anterior al fax. Y me acuerdo que le preguntan, oye, me dice el chaval que qué neumáticos echas, que qué gomas se echa, y le contesta la agencia de viajes, dile que gomas que no le falten. Bueno, llegamos a Argentina y entonces los de Michelin, lo primero que te hacen cuando ven con los neumáticos es que yo ya voy, ¿de dónde vas con esto también? Entonces me dieron unos slip. Claro, entonces tú llegas allí a Argentina y te ponen unos slip en un circuito que no conoces de nada. ¿Dónde era? ¿En qué circuito? Perdón. En Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿En Termas no? No, en Buenos Aires. Me acuerdo que llegamos allí y te ponen un slip y claro, salimos y cuando salgo, yo tenía la sensación de que me iba a caer, porque claro, el slip era redondito y el tulón que llevábamos lo que hacía era una especie de V, pues se supone que lo que hacía es tumbar rápido y se supone que tenía más superficie de contacto, si hacía así en V, ¿no? Pero claro, el slip era redondo y te permitía... Y yo la sensación que tenía es que me iba a caer. Se me salía la boca, el estómago por la vez, y madre mía, era una cosa muy... Y así empecé en el Mundial. Pero claro, pasamos de correr, imagínate, en Alberique la semana de antes, o 15 días, o un mes, a irte a un circuito con, se te va con la rodilla en el suelo, y dices, madre mía. No, Genieto con la Garelli, quiero recordar. ¿Garelli entonces? ¿La Garelli o la Minarelli? La Minarelli, sí, la verde. Sí. Que por cierto, aquella moto me la traje yo de Italia a España. Ángel, como yo le iba a piloto oficial, al terminar el año le regalaron la moto y en la última carrera me dice, Andrés, te voy a pedir un favor, me echas la moto al furgón. Y yo lo he hecho, pero claro, entonces cada vez que pasabas por una aduana, tú tienes una documentación y sacabas del país lo que habías entrado. Si no, había que pagarlo si se podía exportar o importar, ¿sabes? O sacar de un país o entrar en España. Pero ten en cuenta, entonces, como pudimos la escondimos, imagínate la 125, y al final
pasé, no sé si... Porque además la aduana en cada país, o sea, tú Italia, Francia... Tú salías de España y venga, carnet, documentación. Entrabas en Francia, que eran 50 metros más adelante, documentación. Salías de Francia, a Italia, entrabas a Bélgica o a Italia o a Austria, o sea, por cada país que pasabas. Yo recuerdo, se llama el carnet, un carnet así de grande. Y me acuerdo con la moto, no sé cómo, la tapamos, oye, y si entraron a... Porque a veces te ponían precinto en las cerraduras para que no abrieras la puerta, o llegaba la policía, la Guardia Civil, y entraba y miraba y comprobaba que lo que tú llevabas correspondía a lo que... En el papel correspondía a lo que llevabas en la carga, ¿no? Bueno, la tuve en mi casa un mes y siempre me daban esas intenciones de que yo tengo que quitarle el motor. Entonces caminaba aquello, ¿eh? Joder, una maravilla. Y cada vez que la veo en algún sitio, que la he visto en algún museo y esas cosas, me acuerdo, porque ya te digo, estuvo en Almansa, ahí un par de meses sí que estuve, ya hasta que vino Ángel, o se la llevé a alguna carrera. Me imagino que si termino el año, pues la siguiente carrera, que normalmente era en Cullera, corríamos la primera carrera del año. Sí, sí, sí. En marzo por ahí, ¿no? A finales de febrero. O a finales de febrero. Campeonato de España Internacional. Eso era el mundial, tío. Lo de Cullera era el mundial. O sea, ahora vas a Jerez y entonces sí tenías que ir a Cullera, tío. Es que era el mundial. Yo recuerdo el año que vino el padre de Rossi, recuerdo... Graciano. O sea, hacer una rueda allí, aquella recta enorme, era una pasada. Yo cada vez que lo cuento, mira, yo he tenido... Te emocionas. Porque, fíjate, en Finlandia, que antes lo comentaba, se pasaba la vía del tren. O sea, en Finlandia había un momento que tú dabas un salto y es porque estaba la vía del tren, era como aquí en España también, o sea, no había un circuito permanente, ni Matra. Y entonces había un momento que tú saltabas y era porque estaba la vía, era un poco más alta, entonces saltabas con la... Imagínate con la 2,5, con la 500, como sea. O con los Sidecar, que entonces también se corría también, en sí, el Mundial. También se corría con los Sidecar. De hecho, Doflinger se cayó y como cayó abajo no lo encontraban, ¿eh? O sea, no sé también cuántos comisarios de curvas habría, que no es como ahora, ni mucho menos, por supuesto no había el circuito cerrado. Pues te digo que había una anécdota. En Imatra, en Finlandia, tenías el salto ese, que es una pasada, pero es que cuando yo contaba lo que había en Cullera, digo, sí, pero es que en Cullera está la puerta del cementerio abierta y cuando pasas de frenada te metes dentro, tío. No, digo, sí. La patada te dentro ya. En Cullera te metes dentro. Si te pasabas de frenada por cuál de madre mía. Con todos mis respetos, pero pues, salías como podías, y madre mía, y salías. A continuación del cementerio había una granja de gallinas. Y recuerdo que decía Juan Chofré, también de la Federación Valenciana, que era el director de carrera normalmente, dice, llevan una semana poniéndole rock and roll, porque así le ponían rock and roll durante una semana a las gallinas para que no se estresaran el día de la carrera. Sí. Yo alucinaba, yo nunca lo he visto lo del rock and roll, pero yo si lo dice este hombre, pues será verdad. Salvador hizo un buen trabajo, Salvador Gascón. Qué una maravilla lo de Cullera, y la época era una pasada. Y es que, ya te digo, yo creo, igual que con la misma alegría que ahora bajas a Jerez y la emoción de ver los mejores, hostia, es que en Gandía te encontrarás los mejores, que también ya eran españoles, pero es que eran muy buenos los españoles ya. Sí, y luego venían gente de fuera, claro que fue una pasada. Una pasada ver a Tormo como no, sí es una pasada. Yo lo he visto a Tormo correr en agua, en Spa-Francorchamps, que ahora que no soy Ángel. Mira, yo cuando voy a Spa-Francorchamps la primera vez, no sé si tratamos, yo llevo un furgoneta que íbamos a 80 por hora, los días máximo era 80, o sea, normalmente era 60, 70. No sé, yo creo que tardamos los 2 días en llegar, ¿sabes? Y ahora, pues venga, lo primero que hacer, venga, ponemos la tienda de campaña, no sé qué, pues me pongo el pantalón corto, voy a correr un poco, por lo menos que hacer algo de ejercicio, porque si llevas 2 días ahí sentado en el coche, salgo hay la recta de meta, bueno, entonces se salía cuesta abajo, ahora la recta de Francorchamps es la parte de arriba, era cuesta abajo, o sea que era muy fácil arrancar, ahí sí que era una maravilla, para los 125, 2 cilindros, imagínate lo fácil que arrancaban. Y terminaba la recta y entonces, como se utilizaba una gran parte del circuito, eran carreteras abiertas al tráfico. Para desviarte de lo que era la carretera de tráfico había una pequeña chicane, pero una subida muy pronunciada, pero ahí había una chicane muy peligrosa, ¿sabes? Porque se bajaba muy rápido y luego había que intentar mantener el gas abierto porque luego la cuesta arriba, imagínate con la 80, con la 125. Que se moría la moto. ¿Sabes? Bueno, pues yo llego allí y veo un montón de
cosa, me acerco, y yo cuando me acerco digo, madre mía, todo lleno de cruces de la gente que se había matado allí. Y eso, el circuito no sé si tenía 5 o 6 kilómetros. Y yo pensaba dar un par de vueltas porque siempre me gustaba correr, pero yo solo di una vuelta y llego al mecánico y dice, ¿qué pasa? Digo, macho, ¿no has visto lo que hay abajo? Está loco, está en la primera vez que íbamos roto. Digo, está aquello lleno de cruces, parece un cementerio. Bueno, pues el Tormo, allí en aquella curva, era el único que no quitaba gas, tío. Tormo era. No quitaba gas, tío. Y Tormo llevaba la 125, creo que era San Venero. Y Tormo y Ángel ya iba con la Garelli. Y allí le metí un segundo, tío, porque claro, luego había una recta de yo creo que de 1 kilómetro. O sea, ¿tú sabes lo que es aquella? Y nadie se explicaba, sí, no, es que no puede ser, es la moto, todo el mundo, pues es que no le quitaba gas, o quitaba menos gas que nosotros, ¿sabes? Entonces, no pasaba. Aquello me marcó también mucho porque el propio Ángel reconocía que Tormo allí iba muy rápido. Y Tormo iba muy rápido. Y vosotros lo habéis sufrido, a Ricardo. Sí. Y para hacer todo esto, claro, eso necesitamos sponsors. Tormo era muy bueno. Era en todos, por lo que todo el mundo coincide, era muy bueno como deportista y parece que como persona era mejor todavía. Mejor todavía. Entonces, en fin, tuvo mala suerte y fue una pena que aquel accidente. Pero también a veces era lo que había, no había sitios para entrenar. Tú imagínate, si toda una fábrica como Derby, para poder entrenar, se tuvo que ir a un polígono, que ya podía haber alquilado un circuito, estoy seguro que se habrán arrepentido muchas veces. Calafate estaba muy cerca. Ya estaba Calafate cerca, o sea. Pero sí, yo también lo he hecho. Yo lo he hecho en el aeropuerto de Alcalá de Henares, con la 125. Yo digo, madre mía, cada vez que paso por allí, que voy al aeropuerto... que ya recuerdo y dices, ¿cómo es posible que en Alcalá de Henares, total? Es verdad que hace 30 años, pero bueno, hace 30 años ya había tráfico en Madrid, te lo digo yo, con la 125. El otro día te mando una fotografía, creo, porque yo tengo la última moto con la que fui campeón de España, la tengo en casa. Pero tenía 30 años sin arrancar, o sea, la tenía en mi despacho, la tenía en casa, y entonces, ahora que me he jubilado, pues mis hijos que no la habían oído nunca, pues que la oigan, ¿no? Y si la quieren probar, pues que a ese momento, y además estando yo presente, ¿sabes? Sí. Bueno, pues 30 años la moto sin arrancar. Ya consigo, yo tengo un amigo mecánico, Víctor, por cierto, ahí en Almansa, y venga, vamos a arrancarla, venga, ya hacemos una revisión y tal. Y vamos a arrancarla porque... No sé si la llegamos a arrancar al taller, bueno, pues vamos a probarla. Allí a un polígono Almansa, la ponemos allí en el caballete, le damos un empujón y enseguida arrancó y ¡pop! Y nada, arrancó y unos segundos y bueno, la Guardia Civil, tío. Digo, ¿será posible? Después de 30 años tengo la moto la arrancamos, no sé, un sábado por la mañana, muy temprano, un domingo, y nos pilló la Guardia Civil, como cuando éramos críos. ¿Y arrancó la moto? Sí. De hecho, la moto, o sea, corrí en Jerez, en la última carrera, con ella y la guardé. O sea, se revisó la moto para correr esa carrera. La 125, las motores de 125, cualquiera que tenga sabe que los cigüeñales están entre 1200 kilómetros, lo que duran aproximadamente, y los pistones los cambiábamos cada 500, creo recordar que se cambiaban. Curiosamente, muchas veces los pistones con 400, 500 kilómetros iban mejor que de nuevo, porque como están más, o sea, y por lo menos no gripaba, ¿sabes? Pero el cigüeñal sí, cada 1200. Entonces la moto la arrancamos y la tengo allí en casa y es una maravilla la moto. La moto era muy buena, esa moto era... Bueno, tengo la suerte de que ese motor lo hizo John Muller, el ingeniero que diseñó esos motores. Motores Morbidelli, 2 cilindros paralelos con válvulas rotativas. Creo que este John Muller es el que hizo las Krauser, ¿no? ¿Puede ser? No te lo sé decir, porque el Muller... Las 80, el Muller lo que hizo fue, su proyecto de final de carrera fue el 2 cilindros con válvula rotativa. También el jefe mecánico era Mario Galeotti, era aquel pelirrojo que estuvo en KTM también ya con la 105 de 1 cilindro. Y yo entonces tenía además 2 mecánicos para mí, Ángel Perurena, un mecánico que se pudo venir conmigo ese año, y un italiano que se llama Franco, ¿sabes? Y el equipo estaba en Roma, de los hermanos Pileri, Pileri fue campeón del mundo 125, ¿no?
y bueno, pues eso, ahí está. Y decía antes que para hacer todo esto hacía falta sponsors. Claro, yo tuve suerte y en Almansa en aquella época la industria del calzado funcionaba. Este hombre, José Francisco Ruano, que terminó siendo mi tío, su sobrina es mi mujer, el hombre ya falleció, pues él era importado para España de relojes Royce, ¿sabes? Entonces, pues parte del dinero que él iba a promocionar la marca en España, pues la publicidad, digamos, la invirtió conmigo en las carreras, compramos el furgón. Luego había un problema, es que además de que no éramos autodidactas, porque ¿quién te iba a enseñar eso? Ángel no te iba a enseñar. Tomó bastante tenía con lo suyo, si querías tú arrímate. Sí, sí. Pues fue el primero que puso dinero de su bolsillo, a raíz de que más o menos yo pues ya ganaba carreras y luego otra cosa, también tuve suerte en ese sentido, en España en aquellos años había 2 cadenas de televisión, o no salías en la tele, o si salías para toda España. Pues yo cuando hacían alguna carrera en el Campeonato de España y si ganabas, pues salías en la tele. Y claro, Ángel Nieto hizo un muy buen trabajo en eso. Claro, pero fíjate, anteriormente incluso te hablo, porque Ángel decía, o incluso yo lo he oído por ahí, yo sigo siendo Ángel Nieto gracias a que ahora hay un montón de gente que está ganando carreras. Porque si detrás de Ángel Nieto no hubieran venido Aspar, no hubiera venido Tormo, no hubiera Sito, no hubiera Garriga, no hubiera venido Cardús. Tú, Champi, toda aquella gente. Champi, pues al final el motociclismo en España hubiera ido para atrás. En cambio, gracias a eso, pues fíjate, ahora nosotros mismos estamos aquí hablando. Estamos en la élite mundial. De aquí, ¿sabes? El relojero era, fíjate, este símbolo, esto de Sánchez Marín, entonces el símbolo del reloj Royce era una R alada, ¿sabes? Entonces cuando se dejó de, no sé, al segundo año ya o al tercer año, yo llevaba primero en una R alada, así. Lo que hicimos fue poner, quitamos la R, Sánchez Marín, ¿lo ves? Sí, Este es nuestro. La verdad es que pusimos el amarillo porque con el fondo negro, pues, porque el casco, el Nazario Ibáñez, que es el fabricante, Yecla. Pues este es el primer casco que me dio y bueno, pues negro, pues venga, pues con el negro, o sea, no decidimos ningún color en especial, ¿no? Y ya me quedé con el negro e incluso ahora mismo tengo alguna actualización que me ha hecho Nazario con los cascos, pero sigo siendo con el color negro. Mejores resultados en el Mundial, Andrés. Bueno, yo tengo podio, yo tengo muy buenas carreras. Sí. El año 87 es lo que te decía antes. Yo empiezo en el 87, ya no tengo que preocuparme de si me caigo, quién paga el carenado. Para que te hagas una idea, como me caía con frecuencia, eran muy caros los carenados. Entonces al final, ¿qué es lo que hicimos? Ángel Perú hizo un molde y nos hacíamos nosotros mismos los carenados. Con lo cual, pues oye, pues siempre es mucho más económico. O sea, había muchas cosas que nos hacíamos nosotros y precisamente era por esto, para permitir. Pero ya en el 87, mi problema ya no era la caída. El problema era mantener el sponsor, ¿no? Ese era realmente el problema, era intentar mantener el sponsor. Que yo también pequé ahí un poco de falta de negociación o de no saber negociar, porque de alguna forma cuando tú estás acostumbrado a por poco ir a las carreras, por un poco más ya te crees que es ir, no. O sea, porque al final cualquiera que haya corrido, tú mismo lo has vivido. Muchas veces cuando pensamos, me voy a comprar una moto, voy a correr, pero es que la moto dentro de las necesidades globales es una parte importante, pero no la más importante, porque los desplazamientos, el mantenimiento, el mecánico, la persona que te... el mecánico o los mecánicos, inscripciones, licencias, si quieres hacerlo bien, o sea, al final, exactamente, o sea, sobre todo los recambios, todo eso, o sea, yo no recuerdo haber puesto un sueldo en muchos años, aunque pagaba mis autónomos, yo no recuerdo haber puesto un sueldo, pero tenía muy claro que a mi mecánico tenía que pagarle al final de mes. O sea, al final el mecánico tenía 2, 3 hijos, ¿sabes? Y tienes que... Y luego, claro, lo que no puedes decirle en octubre, adiós muy buenas, ya nos vemos en marzo. Porque la gente esos meses también tiene que ganarse la vida y que comer y sobre todo si tiene una familia, ¿no? Entonces, en el 87 ya tuve mala suerte, porque en vez de darme la moto se habían comprometido unos meses antes para probarla, me la dieron una semana antes de empezar a correr, me fui a Misano a probarla. Y yo al final,
necesité 2, 3, 4 carreras para empezar a conocer la moto, yo mismo, y sentirme a gusto sobre la moto. Me acuerdo que había un momento en que cerraba los ojos y sabía, afortunadamente ya tenía 2 motos en vez de una, pero es que claro, tenía 2 motos y cada moto un mecánico, y además luego había una infraestructura con recambios y una infraestructura para dónde comer, dónde ir, dónde estar, un ingeniero jefe, o sea, es que eso ya era una cosa seria. Y aún así, ya te digo, cuando empiezas a correr hasta que no conoces la moto no te sientes a gusto y seguro. Yo recuerdo, decía que a mitad de temporada es que me cambiaba la moto, porque al desmontar el motor habían puesto la palanca un poco más arriba, un poco más allá, y yo lo notaba. Ya te sentías parte de la moto. Notabas que la moto era, tú y la moto es una sola cosa, ¿sabes? Y eso ya llega a ser importante. Claro, y empecé a conseguir resultados ya tercero, cuarto, quinto, sexto. Me acuerdo de llegar a la última carrera del mundial y yo podía haber quedado tercero en el mundial. Y entonces quedar tercero en el mundial en el 87 era detrás de las 2 Garelli. Sí. Que Nieto y Lazzarini. No, en el 87 ya no corría Ángel, se había retirado. Ah, ya. De hecho, el puesto del Team Pirelli lo consigo yo porque Ángel el otoño antes decide retirarse y me dan a mí el puesto de Ángel en Pirelli. Y bueno, pues el tiempo que necesitas en acoplarte, se van pasando las carreras y cuando te das cuenta ya se te va quedando la carrera. Pero bueno, ya hacía habitualmente terceros, cuartos, quintos. Ya te digo, al final, en la última carrera finalmente quedé octavo del mundial, pero podía haber quedado tercero. También me caí, en el Jarama también me caí en la última carrera. Y nada, sí, fue una maravilla. La moto es una maravilla, ya dices, pero qué gusto. O sea, pero solo me tenía que preocupar del armango. Claro. Todo lo demás eran otros problemas que ya estaban solucionados. También es verdad que con 30 años, si le das al mango, tienes un problema, porque en aquella época ya venía un tal Alex Cribillet que tenía 20 y cuando toda carrera tiene que renovar, si tú no le das al mango, y es que además hay un tío que le da tanto más y encima tiene 20 años, tío. Y una vez que has conseguido eso, decir, no es que... Y luego también es verdad que hasta los años 80 se podía ir al mundial más o menos de forma privada. Relativamente bien. A partir de los años 80, o sea, yo no me imagino que Tormo, si no hubiera conseguido ya Derby, hubiera podido repetir los títulos que ganó. El mismo Ángel Nieto lo tenía muy claro ya porque sabía de lo que iba el tema. Siempre procuraba tener la mejor moto, pero es que el mismo Jorge sabe lo que es ir de privado o ir de fábrica, ¿no? Champi, ¿no? Incluso el Champi, eso es cierto también. Incluso Sito Pon, y ahora lo vemos con los pilotos, no, fíjate Jorge Martín, ¿no? En vez de ser segundo, pues se podía haber quedado con la moto, con la Ducati 24 y que le dices, no, prefiero ser piloto oficial. Pero, hombre, también a ese nivel de un equipo así tan bueno, pues vale, ha sido campeón del mundo con equipo privado, ojos, con nuestros respetos. ¿Y cuándo, Andrés, decides ya dejarlo? ¿En qué año fue? Pues ya en el 88, fíjate, yo en el 87 hay un momento en el que la Federación Internacional, yo creo que con buen criterio, se da cuenta que las motos de 125 de 2 cilindros de 2 tiempos no le interesan a nadie, porque esas motos no se venden en ningún lado. Una moto de 2 tiempos, 2 cilindros, no se venden en ningún lado. Entonces, al final, ya las 125 empezaron a ser de monocilíndricas y ya se empezaba a hablar de motos de 4 tiempos. Y yo, que tenía, por fin, una de las mejores motos del mundo, te lo puedo decir, de verdad, o sea, mi moto era una de las mejores motos. Entendí que llevaba razón la federación. Hubo una especie de... La gente intentó hacer como un boicot, que no sé qué, pero bueno, es que pasaba un poco como con la mili. La gente que ya lleva muchos años, parece que habíamos adquirido ya el derecho a tener, oye, por fin ahora que tengo yo una buena moto, no me jodas. En lo que he peleado yo para tener la mejor moto, ahora va... Claro, después de llevar aquí 4 años o 5 y ahora tengo una buena moto... Es una putada. Pero yo entendí que si queríamos de verdad que eso no tenía sentido, que había que intentar lo que decía la federación, porque los fabricantes parece que sí estaban interesados, ya se hablaba de Honda que estaba interesada en venir, con lo cual dije, oye, pues palabras mayores. Y entonces nosotros, yo decidí, había renovado con Tabacalera, pero decidí, en vez de conseguir coger una Honda, pues me fui... Yo creo que fue un error mío, estuve en contacto con un fabricante suizo, hicimos una moto, es una maravilla mecánica, pero en carreras eso no vale, las motos tienen que correr. Si es una maravilla o es una chapuza, vale, lo que tiene que hacer es correr. Si no corre, o sea, mal. Entonces, el problema es que
algún problema de cigüeñales o de algo hicimos que se rompía con frecuencia el cigüeñal, que no conseguimos ponerlo a punto, y con 31 años, si ya no... Ya te digo, y además la gente, como ya en España, las copas Striker, la copa OSA, o sea, ya había cierto nivel en España y en el resto del mundo, claro, la gente no se duerme y los de atrás vienen empujando. Pues jóvenes empujando. Pues... Yo no conseguí resultados ese año. Era una maravilla. Se llama Adermauer, que era un fabricante, un señor que hacía los Sidecar para Suiza. Por cierto, él había hecho un motor de 500, que era también una maravilla mecánica, pero que no. Era como el motor rotas, 2 cilindros arriba y 2 cilindros debajo. Sí. Pero es algo tan sencillo. ¿Qué pasa con los 2 cilindros que están debajo? Cuando tú llegas a la recta meta y tienes que parar, ¿qué pasa con el aceite? Baja a la bujía. Con lo cual, si engrasa la bujía, ya la engrasaba y ya... a la hora ya para arrancar ya tienes un problema. Pero aún así, esos motores tan nuevos, pues hay que ponerlos a punto, ¿sabes? Pero bueno, hicimos un motor de magnesio, era el cambio... ¿De magnesio? De magnesio. También es verdad que no sé hasta qué punto es interesante, porque al final tiene que ser más grueso que el aluminio, con lo cual lo que ganas por peso, pero como tienes que tener más grosor, no sé exactamente el peso que habíamos ganado, pero bueno. El cigüeñal era Honda, porque eso es otra cosa. Al final el cigüeñal no funcionó, tuvimos con un cigüeñal de Honda monocilíndrico, pero ¿ves? La caja de cambios, ya podíamos cambiar la caja de cambios sin tener que abrir el motor, porque en la MBA, por ejemplo, sí, se tenía que abrir para un piñón, pues tenías que abrir el motor. Aquí era más fácil, o sea, llegabas a un circuito donde querías la primera más larga, más corta, la segunda, la tercera, sí. Y sacabas con 3 tornillos y sacabas. Pero no terminó de funcionar y claro, si con 31 años no estás muy delante, pues no. Y se supone que además estabas ya en un equipo como Ducados. O sea, yo tampoco fui a que me dijeran que no, pero yo entendí que no. No sé, no. Yo mismo también es verdad que me caí, me hice mucho daño. Nunca me llegó a perder la pierna izquierda y aquí tengo un problema. 40 años siempre pensaba, este invierno me opero. Y nada, fíjate, yo aquella moto en cambio corría mucho, ¿sabes? También, ¿sabes? Cuando funcionaba, porque recuerdo en la primera carrera que gana Aspar con la 125 con la Derby, a mí se me daba bastante bien Jerez, el antiguo Jerez con la chicana aquella que había, a mí se me daba ahí bastante bien. Me acuerdo que en la primera vuelta íbamos a Aspar y yo, el delante, y cuando salimos de la chicana, yo acelerando le paso, y cuando voy a cambiar de marcha, se me rompió el cambio. Pues ahí se acabó mi vida deportiva. Sí. Allí se acabó. ¿Te caíste? No me llegué a caer porque cogí el embrague pensando que era algo de gripado, pero era que se había roto la palanca de cambio, ¿sabes? Bueno. Y ya está. Pero, bueno, ya el titular fue... Derby ya gana, con lo cual tú ya dices... Acabada tu vida deportiva y ya te involucras en el circuito, te llaman, ¿cómo es el tema? Ya te digo, la relojería en la que trabajaba, pues ya tenía una parte de la tienda y entonces la verdad es que... Pero fue después, ¿no? O sea, sí, yo dejé de correr y ya tengo y compro parte de donde yo estaba trabajando, pues ya tenía una participación ahí en el negocio. Que entonces los comercios, es como todo, fíjate que cambia el mundo, entonces los comercios funcionaban. En cuanto empiezan las autovías y las grandes zonas comerciales, la gente de los pueblos termina yendo al Corte Inglés o al Prica a comprar, ¿verdad? Sí. Entonces los sábados, me acuerdo que era un día que se vendía mucho, o sea, entonces funcionaba, un pequeño comercio funcionaba y en aquel caso si eras el que en tu pueblo la referencia, pues se funcionaba. Y estando allí trabajando y no sé si me llegaron a ofrecer correr con Coronas y hice alguna carrera más, pues me llamaban de Albacete, oye, vente por aquí, vamos a hacer un circuito, vente por aquí. Y en aquella época, pero eso fue después de correr, en el mismo año, Pilar. En el 89, sí, en el 89. Yo en el 89 hago alguna carrera, me llaman para hacer alguna carrera y hago, no quiero, pero bueno, pues con Coronas dijo, si voy, déjame que haga kilómetros y luego ya hablamos, ¿vale? No se portaron bien conmigo aquella gente, pero bueno. Y entonces en Albacete continuamente me llaman de que, oye, vamos a hacer un circuito y queremos contar contigo, porque quieras que no, eres de Albacete,
eres campeón de España y en Moto Albacete apoyas en un circuito, pues tu nombre suena, ¿vale? Y tu nombre se utiliza para decir, oye, pues hay un tío que es campeón de España, no tiene dónde entrenar. Y sabes de esto. O sea, hay un tío que... Entonces al final, pues ya digo, aprovechando que yo también soy una persona conocida en Albacete, pues se decide hacer un circuito. Entonces, oye, pues queremos contar contigo, a ver si te pagáis, qué te parece y tal. Pero yo no me lo creo, un circuito. En aquella época se hablaban de hacer un montón de circuitos en España, se hablaba de Galicia, también se hablaba, de La Bañeza siempre se habla mucho tiempo. Sí. Fue una maravilla lo de Jerez. Yo creo que a Pacheco habría que hacer un monumento a todos los motoristas. O sea, a Pacheco, independientemente de las cosas que profesionalmente no haya hecho bien. Pero en el mundo del motociclismo, Pacheco tiene que tener un hueco muy grande. O sea, hay que serle muy agradecido. Porque al final sí que fue de su voluntad de hacer un circuito. Entonces, o sea, lo de Jerez es un antes y un después también en España. Ahí está Jerez, es que es un antes y un después para el motociclismo en España. Y la Fórmula 1 se ha beneficiado de los motoristas, ¿eh? O sea, en este país hay circuitos gracias a los motoristas, gracias a Autónomo, gracias a Spa, gracias a Ángel. Sí, por supuesto. Pero gracias a esta gente que ha sido muy importante a nivel internacional. O sea, quiero decir, yo, con todo mi respeto, pues soy campeón de España. Oye, que yo cuando empecé ni lo soñaba. O sea, vamos, es que no, vamos, ni se te pasa por la cabeza. O sea, yo cuando veía a Escudero o a Cegarra o a Daniel Méndez, como te decía, cuando voy a correr el mundial y veo ¿qué carreras aquellas, a González de Nicolás, a un montón de gente que del Pozo, Ángel del Pozo, sí. Y el propio Vicente Ferrer, cuando ya los hermanos Calafá, ¿no? O sea, yo cuando los veía digo, hostia, ¿cómo lo hacen esto? Qué difícil que es solucionar. Precisamente una vez Denis Noyer, me acuerdo una vez de un reportaje y hablaba de, claro, en España, o sea, vives en Barcelona o vives en Valencia para ser alguien en el mundo de motor. Lo de Madrid, ¿vale? Pues está el Ángel Nieto, ¿vale? Pues puede ser que salga más porque es campeón del mundo y fíjate, ni más ni menos Ángel Nieto, entonces salía de vez en cuando Pérez Rubio, Carlos Morante, toda esta gente que eran importantes y son... Yo hace unos días estuve con ellos en una fiesta que le hicieron, ¿no? Pues entonces son gente con referencia, pero en Albacete, en Castilla-La Mancha, la referencia eres tú. Es que era, ¿sabes? Entonces, pues eso permitió que con mi nombre también la gente entendió que efectivamente, coño, hay uno, pero es que necesita una instalación para entrenar. Pues claro, una instalación de un circuito, o sea, no es como un pollo deportivo, un circuito, y luego hay que mantenerlo, claro. Bueno, pues entonces me llamaban. Yo me creía que era eso, que no, yo no me lo creía, vamos, no me lo creía. Hasta que ya, voy a ir al despacho del alcalde, vente. Oye, Andrés, que queríamos contar contigo, que esto va para adelante, que lo hemos aprobado, o que lo vamos a llevar al pleno y se va a aprobar seguro, que no hay problema. Vente que te vamos a llevar, que ya hemos empezado las obras. Me van, y ya veo que, oye, ya había un movimiento, ya había una obra seria para decir, oye, esto pinta. A poco tiempo voy y ya, vente. Porque ya hemos hecho una tribuna, y una tribuna aquí, esto ya... La tribuna, hacer una tribuna entonces ahí en medio de la nada, bueno, madre mía, aquí ya hay pasta metida, o sea, ya me lo creo. Bueno, pues ya me voy, eso en enero más o menos, me dicen, en mayo vente que para mitad de año queremos inaugurar. Me voy en mayo y efectivamente ya... Vale, acepto, hago el primer contrato de trabajo y empiezo a trabajar en las oficinas del ayuntamiento. Todavía el circuito no estaba terminado. Y nada, así empiezo. Qué ilusión, ¿eh? Claro, en la tienda, también es verdad que yo veía que era una tienda del pueblo, no sé qué. Ya empieza que si la autovía, que si el Corte Inglés en Albacete, que si las autovías, la gente iba a Jabal, Alicante, a Valencia un sábado. Lo que antes no era muy difícil por las carreteras, ya era más fácil ir en la autovía y venir y no sé qué. Y ya empiezan los negocios de los pueblos a decir, esto no pinta muy bien, ¿sabes? Y bueno, pues voy a intentarlo, total. Me hacen un contrato de trabajo y me ofrecen un sueldo y unas condiciones que son aceptables, pues voy a intentarlo, si no, pues para... Y más en tu mundo, claro, en tu mundo. Claro, pero ya te digo, yo no terminé de creérmelo, pero bueno, es que sale un mes, otro mes, ya empiezo y vemos que efectivamente lo primero que yo me tengo que encargar en el circuito es, primero,
Bueno, yo no me había dado, no caí en eso, y había una lucha entre las federaciones a ver quién era la primera federación que hacía la carrera. El circuito de Albacete, como la inmensa mayoría de los circuitos de España, está hecho gracias a las motos, ¿vale? Como la inmensa mayoría de los circuitos en España. Menos ahora que se va a hacer en Valencia, en Madrid para la Fórmula 1, pero eso es un circuitillo de aquella manera. Es urbano, ¿no? Es medio urbano. Pero el resto de circuitos de España están hechos gracias al mundo de las motos y a los motoristas, que quede muy claro. La primera carrera final consigue la Federación de Automovilismo hacer la primera carrera del circuito. Se inaugura el circuito con coches en julio y luego nosotros inauguramos con el Campeonato de España en septiembre. Pero no me acuerdo si el mismo año, la primera carrera siguiente, mi primera gran responsabilidad es decir, vamos a hacer una carrera internacional y vamos a traer a los mejores pilotos que podamos para que corran. Bueno, pues cuando yo empiezo a moverme y me traigo a Gresini y a Loris Capirossi, que entonces fue campeón del mundo. Y por cierto, cuando llega Loris Capirossi, ayer, corrían con el Team Pileri, como que el equipo que yo había corrido 2 años antes, ¿no? Entonces, claro, como conozco a los hermanos Pileri, los propietarios de la escudería, pues fácilmente llegamos a un acuerdo y fue un acuerdo muy ventajoso. Fue muy ventajoso para el circuito, porque luego me llama Jaime y me dice lo que nos pide él por traernos unos pilotos que le van a correr en superprestigio y son cantidades abismales en comparación con lo que nosotros conseguimos en el circuito de Albacete. Yo tampoco es que me termine de arreglar, porque yo también siempre he considerado que yo no podía a la gente, a mi gente, o sea, yo siempre he considerado a los pilotos mi gente. Como sabéis, sé los gastos, los costes, apretar, porque siempre he defendido que un motorista o un deportista debería de tener suficiente dinero cuando deja de ser deportista para vivir el resto de su vida. No digo como un rico sin trabajar, pero que no lo pasen mal. Porque yo, por ejemplo, pues estuve mucho en contacto con muchos pilotos que cuando dejas de correr o cuando dejas de... Lo pasan mal. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo pasan mal. ¿Y ahora qué? Pues decía Ángel, me acuerdo que decía Pablo Nieto a Ángel, papá, ¿te has jubilado? Decía, nene, no me he jubilado, me he retirado. Pero bueno, es que en el fondo, con 35 años, Ángel creo que con 40, pero bueno, sí. te tienes que retirar, ¿no? Entonces, mi primera responsabilidad fue organizar una carrera internacional y conseguí traer a Capirossi, que por cierto, ya teníamos la habitación, el sitio de dormir. Claro, campeón del mundo ese año con el Team Pileri. Y Gresini había quedado tercero y Hueza segundo. Y recuerdo que, bueno, no sé cómo, al final aparece en mi despacho Capirossi y él me decía, Sánchez, digo, ¿qué haces aquí? No, he venido en un taxi. Digo, ¿cómo que has venido en un taxi? Digo, porque nos alquila un coche. Digo, si tú eso sabes que me traes la factura, y es el acuerdo que habíamos llegado, que para que no tuviera ningún gasto. Dice, Sánchez, tengo 17 años. Claro. Era un niño, vaya. Claro, es que ves cómo va a cambiar el mundo. O sea, yo empecé a correr con 19 y en motocross en velocidad 21 y en 17 ya había campeón del mundo. Y ahora todavía son más jóvenes todavía. Dice, Sánchez, tengo 17 años. Digo, madre mía, pues llevas razón. Fíjate, sin darte tu cuenta el mundo va cambiando. Yo creo que mejor, pero bueno. No sé si es mejor o peor, pero bueno, sí, está cambiando, sí. Eso sí. Ahora tenemos muchas más cosas que antes no teníamos. Sí. Ni falta que nos hacía. No. Yo recuerdo venir con mi remolque a las carreras, recuerdo, mira, le comentaba en Almansa, en el ayuntamiento, porque muchas veces cuando tú hablas con gente, depende de qué signo político, piensan que esto de los motoristas es de ricos, si no nos conocen, ¿no? Yo le tengo que recordar, yo con 20 años, mi madre no me daba tablet porque no existían, creo que sí, traía a mi tía que vivía en Suiza. Digo, pero yo me llevaba a las carreras una orza con morcilla, ¿sabes? O sea, yo me como iba, buen manchego, ¿no? Yo me iba con morcilla y mi chorizo, ¿sabes? Sí. Y yo llevaba pan de pueblo y yo llevaba en mi rulú, llevaba mis morcillas, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, el mecánico, que hace unos cocidos el canalla de él, que en Inglaterra, en agosto, con un frío que alucina y lluvia, no veas lo bueno que está un cocido. Así conocí a Valentín Requena yo. La primera vez que conviví con Valentín Requena, fue como porque él entró a la Silverstone y estábamos haciendo un cocido y terminó comiendo cocido. ¿Cómo se arrimaría, no? Anécdotas, Andrés. Me contaron una, Vicente Martínez, Aspar,
que fueron a correr a Bélgica, no sé, Sí, y tú estabas allí. Sí, sí. Y llegaron ellos y no tenían dónde dormir, no tenían nada, y tú le ofreciste a Jorge. Es que yo creo que era normal. Yo tenía en ese momento una roulotte y la ofrecía así. Aunque era competencia. Y no había hueco, tío, pero bueno, sí, porque no había hueco, sería imposible. Si una roulotte, si eran 4 o 5 nosotros y él, pues uno más. Alguna anécdota, bueno, tendrás muchas también, ¿no? ¿Verdad? Uf, No sé. sí, seguro. No me acordaba, esto que te comentaba antes era lo de Gandía, por ejemplo, y anécdotas, no sé. Mira, yo recuerdo la primera vez que fui a Inglaterra, es que yo creía que sabía un poco de inglés y cuando llegamos ahí con la documentación le digo al guardia jurado, al policía, oiga, por favor, la oficina para hacer el carneata, ¿sabes? Y yo en mi inglés y él me responde en inglés, claro, que yo entendí. Pero el cabrón, desde que a mí no me entendió. Dice, lo siento, no hablo su idioma, yo solo hablo inglés. Hostia. Y yo me doy la vuelta, voy al mecánico, dice, ¿qué pasa? Claro, es que si no te ponían el puño no podías pasar al país, porque si te paraba la policía y no llevabas la documentación como que te la habían controlado en la aduana, podía ser contrabando. Y dice el mecánico, ¿qué pasa? Digo, que dice que no me entiende, que le he dicho preguntar por la oficina y dice que no me entiende. Y dice, ¿y qué haces aquí? Digo, pues vámonos, tío. Oye, entramos, hicimos la carrera, salimos y no pasa nada. Yo creo que haces las cosas y no eres consciente en el sentido de decir, es una responsabilidad. Yo tenía 30 años y a lo mejor, recuerdo que mis amigos ya tenían 20 y tantos y empezaron a casarse y yo decía, bien, pues yo no tengo ninguna noche en casarme. Yo creo que pude correr con 30 años y llegar a correr con el Team Pileri porque decidí que pues no terminaba de tener unos resultados económicos ni deportivos como me hubiera gustado. Fíjate, yo recuerdo una carrera, un campeonato de España, soy otra vez subcampeón de España, ¿vale? Pero recuerdo que había un campeonato de España que lo tenía ganado, pero es que lo tenía ganado porque Tormo creo que se había roto la pierna o se había hecho daño y no pudo correr la primera carrera. Entonces yo decía, no es justo que yo gane. Entonces se corrían, creo que eran 6 carreras el campeonato de España, no era mucho más. Yo digo, no es justo que yo gane el campeonato de España y este tío está lesionado. Y nada más por hecho que se lo merecía él y no sé. Es muy legal. Claro, con Cegarra también me ganó, me jugué un título con él y también me ganó, pero es que ni más ni menos, o sea, para mí era la referencia, Pedro Cegarra, ¿sabes? Y luego Daniel Mateos, no sé, también se me cruzaron los cables, porque yo le llevaba un montón de segundos y no me pasó, se me cruzaron los cables y... Ahí va yo ahora. Y también me ganó Daniel Mateos. Háblame de unos cuantos pilotos que te voy a nombrar ahora. A ver, Vicente Martínez Aspar. Wow. A ver, cuéntame. Yo creo que... Te iba a decir que es mi hermano mayor, pero no, porque yo creo que incluso es más joven que yo. Pero... Vicente tiene ahora creo que 68 o 70. Yo creo que sois... mi hermano gemelo, tío. Es un encanto. Yo te quiero mucho, ¿eh? Pues es un encanto. ¿Cómo no lo va a querer? Te quiero mucho. ¿Cómo no lo va a querer? Es un encanto. Yo, sí. Para mí... Ya te digo, o sea, a mí es que, hostia, es que me ganaba el cabrón. Hasta que no le gané yo y además en Alcira, porque él me ganaba en Almansa, ¿sabes? Es que me ganaron en Almansa. Ahí me gana mucha gente. Yo creo que todos los con los que yo he corrido, todos me han ganado, porque ya te digo, yo tardé mucho tiempo en empezar a ganar. Y he corrido con todos, con lo cual si les he ganado también me han ganado en alguna ocasión seguro. Pero Vicente era un poco la referencia, ya te digo, y luego es que el tío no se le ocurre otra cosa que traerse a su hermano. Al pequeño. No se lo voy a perdonar. Háblame de otro piloto, Pedro Cegarra. Sí, son gente con la que tú admirabas antes de empezar, antes de ni siquiera pensar que ibas a correr moto. Y también, fíjate ahora, ¿ves? Es lo que decimos de los años, es que pasan muchos años desde que te gusta algo hasta que consigues hacerlo. Hoy en día o lo haces rápidamente Pedro Cegarra, sí. Le compré mi primera 2 cilindros, la compré a él. Vicente Ferrer. Vicente Ferrer, pues, yo creo un señor. Me encanta, ¿eh? Yo creo un señor. Es muy elegante. Yo siempre... Yo ahora me he dado cuenta y estoy hablando mucho, no sé, imagino, no sé si le ha hecho ya la entrevista. Sí. Pues tengo que verla porque yo creo que... Sí. Se la ha hecho. Yo creo que funciona y me está marcando tendencia ahora en los negocios porque es un señor, yo lo veo como un señor. Es un buen tipo. Sí. Daniel Mateos.
Bueno, igual, un tío que se merecía ser campeón de España. Daniel Mateo se merecía. Ganaba prisa, ¿eh? Igual que Cegarra. Se merecía. Cegarra sí que ganó los campeonatos de Sí, España, sí, ya te digo. Claro, Yo sí. un año en Calafat, al final perdí el campeonato, yo creo que lo perdí. Y ahí sí se me cruzaron los cables y ya está, porque lleva un montón de tiempo, pero vamos, Daniel Mateo se merece. Él era, sobre todo en los 80, sobre aquella motillo, o la 50, aquella con Viña Tontonia. Es una pasada, es un tío que... Igual, fíjate, de Logroño. La Rioja. Qué raro, ¿eh? Sí, un sí, tío sí. de Logroño, un tío de Albacete, pues un tío de Logroño, pues igual. Da prisa, tío, ¿eh? Sí, sí, Claro, sí, ya te digo, yo he tenido la suerte de verlos allí en Albacete, en Almansa, perdón, en las calles y con las 2:30, que es una pasada. Benjamín Grau. Bueno, mira, como Benjamín te voy a contar una anécdota. Yo en Benjamín Grau nunca nos explicaremos cómo no ha ido al Mundial, ¿verdad? Ya ha ganado mundiales, ¿verdad? Porque era un tío que tenía... Yo también, además, estaba ahí, estaba con todo el mundo ahí delante y ganando. Sí, además, Pasó... y marcando nivel, o sea, que no es aquello de decir, bueno, es que mira, es que resulta que hoy te voy a dejar que ganes, no. O sea, estaba ahí... Yo recuerdo con Benjamín Grau que para mí está como un escalón, ya cuando tú lo veías ya con las derbis y aquello por encima, y luego además tantos años corriendo y con tantos motores diferentes y siempre haciéndolo bien, pues es otro tío que tiene que estar muy arriba en el motociclismo español. Pero fíjate, yo en Valencia, en Albacete, en el polígono industrial, en la recta de meta, me pasa con la 125, me pasa y hay una chicane y yo consigo hacerle, no sé, un interior, un exterior, y lo pasé en la chicane. Y lo paso, y conforme lo paso dije, a mí que acabe la carrera. Yo ya pasaba de Benjamín Grau. Yo ya pasaba este señor. Era un buen referente entonces. Sí, después de Nieto era él y el Ricardo. Sí. Otro, Champi Herreros. Manolín. Si te decía, igual te decía como con Vicente, y dices, joder, tío, estás tocando mucho la moral. Unas carreras muy bonitas, pero una carrera muy bonita en el Jarama, que además me ganó también. Ya llevamos los dos a 125 de 2 cilindros. Paco, su mecánico era, ¿cómo se llama? Pascual Arroyo. Arroyo. También me llevaba muy bien con él, yo también tengo un muy buen recuerdo. Pero bueno, claro, es un tío que para mí era una referencia, es decir, yo tengo que, o sea, no podía conseguir, estaba en Talaspar, macho, viene y te gana, y ahora viene el Champi y también te gana. Y ahora viene este y otro. Pues este no lo voy a dejar, pero sí, me ganó. Sí. Y Ricardo Tromo, para acabar. No tengo nada más que palabras. Bueno, yo tuve también la oportunidad de dormir con él cuando ya había pasado un par de años, creo, del accidente, y entonces nos fuimos a Madrid a alguna entrega de premios de tabacalera o alguna cosa, y entonces él paró en Almansa y nos fuimos, se vino fuimos en mi coche los dos a Madrid y dormimos juntos esa noche, y me atenía cuando le vi la pierna buena y madre, santo Dios. Que la marinera. Santo Dios. Pobrecillo. Como piloto, deportista, como era. Claro. En Almansa, él ya había ganado muchas carreras en Almansa, y había, además en todas las categorías, o sea, y ya era una referencia. No sé, yo para mí el Tormo en aquella época era pues como ahora puede ser Márquez para la gente que nos gustan las carreras, ¿no? Tenía un paso por encima. Bueno, Andrés, ¿y distinciones? Tendrás unas cuantas, supongo. Yo realmente, de verdad, creo que la mejor distinción es aquella pequeña carrera que tú hayas podido ganar, o aquella carrera donde tú te has encontrado muy a gusto aunque te hayan ganado. O sea, hay carreras que no has... Yo solo he hecho un tercero en el Campeonato del Mundo, pero para mí el tercero de la República Checa fue una maravilla. Claro. O cuando hice segundo en el Jarama en el Campeonato de Europa, me ganó Aldrovandi, creo que el que ganó. Yo aquella carrera mira, por ejemplo, hay otra carrera en Francia que ganó Gianola, era en agua, y a mí no me dieron neumáticos, entonces los peludos que llamaban. Yo llevo un neumático de agua, pero muy... Y aquella carrera sentía, esta la carrera que la gano yo, porque Gianola, Gresini ya había ganado 4 y no se va a arriesgar a caerse sabiendo que va primero en el Mundial sobrado. Y esta carrera me dio una hostia que alucina. Entonces, pero guardo un buen recuerdo. Los premios que te dan los valoras más ahora cuando has dejado de correr, ¿no? Cuando ya no corres, que alguien se acuerde de ti o te recuerde o te diga... Eso se alegra muy. A mí hace un par de años en Almansa me hicieron un hijo... ¿Cómo se llama? ¿Predilecto? No. Bueno,
un reconocimiento del Ayuntamiento de Almansa y lo agradeces un montón. O sea, es que soy hijo... no me acuerdo cómo se llama. ¿Hijo adoptivo? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, estoy en un reconocimiento del Ayuntamiento de Almansa y también al poco de dejar de correr el gobierno de Castilla-La Mancha nombró al deportista del siglo de Castilla-La Mancha. Entonces a mí me nombraron como uno de los candidatos. Por supuesto, yo creo que lo ganó el que debía ganar, lo que era Bahamontes, ¿no? Federico Martín Bahamontes, con lo cual que estés en un lista donde estás compitiendo contra un tal Federico Martín Bahamontes, aunque sea de ciclismo, pues no, es que es un tío... Eso porque te lo has ganado, ¿eh? Eso no Claro. lo regalan, ¿eh? O sea, si está ahí es porque... Luego, siendo director del circuito, pues también he tenido suerte de que hemos hecho una buena organización y Flaminio Dorna nos lo ha agradecido, y a mí como director. Entonces, pues esas cosillas, pues o en algún periódico de Almansa también me han nombrado deportista, de Albacete me han nombrado deportista del año y esas cosas, ¿no? En el pueblo donde vivía de pequeñín también me hicieron un pequeño homenaje y demás, y bien, eso es una alegría que además cuando has dejado de correr, pues te da un chute, ¿no? Es decir, un empujoncillo para decir, mira. Y además, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que nos gustan las motos, es que no somos nada. Si tú comparas con otros grandes deportes, ¿no? También es verdad que desde que la televisión no es en abierto, ha bajado un poquillo ese entusiasmo que antes había en la época de Garriga y Carbús, ¿te acuerdas? Claro. Que se hablaba pero esos reconocimientos es una satisfacción, pero una gran alegría, sobre todo para la familia, ¿no? O sea, para que tus hijos, tu mujer, tu madre, tu padre, si en mi casa ya no vive, pues es una alegría. La satisfacción que te produce verlos contentos a ellos porque te han reconocido a ti, ¿no? ¿Sabes? Y sobre todo, ya te digo yo, en este deporte, pues a lo que nos gusta mucho, pero no somos tantos, ¿no? O en comparación con el resto de deportes, yo cuando veo el fútbol que cada 15 días es capaz de llenarse un Mestalla, pues alucinan, ¿no? Sí. O un Santiago Bernabéu con 100.000 personas, y, madre mía, aquí en España, que somos la referencia en el mundo y son 4 grandes premios al año. Y somos la referencia en el mundo, porque no es normal que en un país tan pequeño como es España, comparado con esos grandes países de Asia, hagamos 4. Entonces, una alegría y decir, oye, pues mira, me gusta porque aquello que me hizo feliz ahora me está permitiendo hacer feliz a mi gente. Y se lo ha transmitido. Pues nada, me ha encantado tu sinceridad y tu amabilidad. Hombre, muchas gracias por hablamos de moto y es lo que nos gusta, es lo que sabemos un poco. Sí. Muchas gracias por esa entrevista y nada, gracias. A vosotros.